Hola a todos y bienvenidos una vez más a Tu Salud Online. En esta oportunidad, y continuando con esta serie de videos sobre educación en diabetes, vamos a hablar sobre las insulinas y los aspectos generales que debemos conocer como pacientes. Si tienes dudas sobre otros aspectos de la enfermedad, puedes encontrar información adicional en los otros videos de esta serie o en nuestras redes sociales. Para comenzar, como lo explicamos en el primer video que hicimos sobre la diabetes, debemos decir que la insulina es una hormona que se produce por el páncreas y actúa haciendo que la glucosa entre en la célula para que se utilice como fuente de energía. La insulina la usamos cuando es necesario un tratamiento de reemplazo para compensar una secreción deficiente de la misma por el páncreas. Sin embargo, en muchas ocasiones los pacientes o incluso algunos médicos posponen la utilización de la insulina por la preocupación de un posible aumento de peso, el riesgo potencial de hipoglucemias o por mitos relacionados con el uso de esta hormona, de los que hablaremos más adelante. A pesar de esto, hay que tener en cuenta que todas las personas con diabetes tipo 1 requieren de insulina para controlar sus niveles de glucosa, y la mayoría de las personas que presentan diabetes tipo 2 pueden mantener el control de la diabetes sin requerir insulina, pero al paso de los años, la capacidad del páncreas para producir esta hormona disminuye progresivamente. Luego de 10 años o más, prácticamente se queda con unas reservas mínimas y el paciente poco a poco ve la necesidad de aplicarse insulina. Esto es notorio cuando hay evidencia que las cifras de glucosa en sangre no se normalizan a pesar de usar dosis máximas de medicamentos orales y de seguir un plan adecuado de alimentación y ejercicio. Partiendo de lo anterior y teniendo claro que tarde o temprano la mayoría de los pacientes con diabetes requerirán de insulina como parte de su tratamiento, vamos a hablar sobre algunos mitos frecuentes relacionados con el uso de insulina. Un mito frecuente es creer que la insulina es mala y que incluso quienes la usan están más propensos a resultados catastróficos. Pues esto no es cierto, porque está demostrado que los pacientes diabéticos tipo 1 que usan y logran controles adecuados de glucosa con el uso de insulina han mostrado una mejor tasa de sobrevida desde que se inició su aplicación en 1922. Antes de dicho momento, los diabéticos tipo 1 no tenían una opción terapéutica útil, por lo que la cantidad de niños fallecidos por dicha enfermedad podrán imaginarse que era muy elevada. Por lo tanto, cuestionar que la insulina es un medicamento malo no tiene justificación. Algunas personas creen que las insulinas pueden generar algunos efectos adversos por provenir de fuentes animales. Este es otro mito, porque en la actualidad no se usan insulinas provenientes de animales como antes se hacía, dado que en la actualidad todas las insulinas se obtienen por tecnología de recombinación genética humana. Por lo tanto, no hay que temer a dichas afirmaciones. Muchas personas con diabetes tipo 2 consideran que usar insulinas producirá que su enfermedad se agrave, que se le limiten las actividades cotidianas o incluso que se pueda perder la vista por causa de su aplicación. Con respecto a esto, debemos decir que la mayoría de las personas con diabetes tipo 2 que inician insulina tienen diabetes desde hace mucho tiempo, lo que implica un mayor riesgo de tener complicaciones asociadas, y es común que se conozca o se sepa de algún familiar o conocido que tenía una etapa avanzada de la enfermedad con múltiples complicaciones, que usaba insulina y que se encontraba en un mal estado general, por lo que es frecuente que se asocie insulina con estas condiciones. Sin embargo, es la duración de la diabetes y su mal control por muchos años los causantes de los problemas y no la administración de la insulina. Por consiguiente, es un mito creer que es la insulina la causa de las complicaciones de la enfermedad. Otras veces es posible encontrar personas que no crean en la insulina como un tratamiento efectivo para el control de los niveles de glucosa. Muchas veces también posiblemente porque han conocido a alguna persona en la que no se logró un control de la glucosa usándola. A pesar de esto, debemos decir que no lograr un control de la glucemia con el uso adecuado de insulina es falso, dado que la insulina, si se usa correctamente, logrará el control, pues estamos haciendo el reemplazo de la hormona que normalmente produciría nuestro cuerpo. Realmente lo que puede suceder es que no se esté usando la cantidad adecuada, ya sea porque se calcula incorrectamente la dosis o los ajustes, o porque hay una falta de compromiso en el uso indicado de la misma por parte del paciente o de sus familiares. No olvidemos que el pilar fundamental del tratamiento consiste en mantener un equilibrio entre lo que ingerimos, las calorías que consumimos y la cantidad de insulina que se utiliza o que se secreta por el páncreas. Ya teniendo en claro estos puntos, vamos a comentar los tipos de insulina que tenemos en la actualidad, que en resumen se clasifican según la velocidad con que actúan o tienen su efecto máximo en insulinas de acción rápida, de acción intermedia o de acción lenta.
Dentro de las insulinas de acción rápida se encuentra la insulina regular, que tiene un aspecto transparente. Normalmente empieza a actuar a los 30 minutos de aplicarse y logra su máxima acción entre 2 a 3 horas, y el efecto desaparece alrededor de 6 horas posteriores a su aplicación. Aquí también tenemos a las insulinas Aspar, Glulicina o Lispro, las cuales también tienen un aspecto transparente y en general actúan inmediatamente luego de aplicarse, alcanzando su pico de acción en 1 a 2 horas, y la duración de su efecto puede lograrse entre 4 a 6 horas luego de su aplicación. Estas insulinas requieren del consumo de alimentos inmediatamente después de inyectarlas. Además, tienen la ventaja de que evitan que sucedan elevaciones de la glucosa después de las comidas y también tienen un menor riesgo de presentar hipoglucemias varias horas luego del consumo de alimentos. Luego tenemos a las insulinas de acción intermedia, donde encontramos básicamente a la insulina NPH. Esta insulina tiene un aspecto lechoso, empieza a actuar a las 2 horas de inyectarse y su máximo efecto se alcanza entre las 6 a 8 horas y desaparece entre las 12 a 18 horas de aplicarse. Por este último dato es que por lo general se indica usarse en 2 dosis al día para poder cubrir las 24 horas, y es la causa por la que a veces no es fácil controlar la posibilidad de hipoglucemias o controlar los niveles de glucosa. Y por último, tenemos a las insulinas de acción prolongada o basales. Aquí encontramos a la insulina Detemir, que en promedio tiene una duración de acción entre las 16 a 24 horas, y la insulina Glargina, la cual tiene una duración de acción entre las 20 a 24 horas. Estas insulinas se les llama basales porque no tienen picos de acción y la duración de su efecto, como ya dijimos, se acerca a las 24 horas. Toda persona no diabética tiene una producción basal de insulina y luego del consumo de alimentos se producen bolos adicionales o picos de insulina para evitar elevaciones de los niveles de glucosa en sangre. Por lo tanto, estas insulinas se pueden usar para simular esta producción basal del organismo, por lo que se pueden combinar con otros medicamentos o insulinas. Tienen la ventaja que pueden aplicarse una vez al día en los diabéticos tipo 2, asociados con el uso de medicamentos orales. En los casos más avanzados y en diabéticos tipo 1, se pueden usar en combinación con insulinas de acción rápida para controlar las subidas de glucosa producida por los alimentos. Ahora bien, como comentamos previamente, puede suceder que una persona que use insulinas no logre un control adecuado de sus niveles de glucometrías, y ya dijimos que no es debido por un defecto en la potencia de acción de las insulinas, sino por otras condiciones asociadas. Aquí vamos a enumerar varias de las más frecuentes. Dentro de estas razones para un control inadecuado tenemos que se esté usando una insulina que no sea la indicada para el paciente, que los horarios de la aplicación no sean los adecuados o que la cantidad o dosis aplicada sea incorrecta, que la insulina esté vencida o que haya estado expuesta a temperaturas muy bajas o muy altas, que la insulina esté cristalizada o precipitada en su envase, que no se aplique correctamente y se inyecte más profundamente de lo recomendado, que se confundan las insulinas a aplicarse usando la de acción rápida como si fuese la basal o viceversa, que haya aire en la jeringa cuando se vaya a aplicar, porque puede favorecer el uso de una dosis menor de la requerida, que haya un problema relacionado con el uso adecuado de la bomba de insulina, como por ejemplo que usemos un catéter por más tiempo del recomendado. Recordemos que no debemos usarlos por más de 3 días, o también puede suceder que hayan fugas del catéter o que éste esté en posición inadecuada o doblado, que cuando hayan episodios de hipoglucemia las tratemos de forma muy agresiva, produciendo elevaciones rebote de la glucosa que alteren al final el control de los niveles de la misma, que no sigamos la dieta de forma adecuada, ya sea por falta de recursos económicos, discapacidades o la presencia de otras enfermedades, o simplemente que no se quiera mantener una alimentación saludable, que se tenga un horario de alimentación irregular o que se usen los medicamentos orales también de forma irregular, que se consuma café de forma excesiva, dado que esto favorece el aumento de la glucosa por la estimulación que hace el café para la liberación de la adrenalina, que es una hormona hiperglucemiante, que se consuma excesivamente o de manera frecuente bebidas alcohólicas, puesto que estas sustancias producen eventos de hipoglucemia, que se aumente de peso por arriba de lo recomendable, lo que conduce a la necesidad de una mayor dosis de insulina o de medicamentos orales o de ambos, que se realice una actividad física o ejercicio de forma excesiva, e incluso cuando se realizan viajes
se pueden presentar alteraciones en los controles de glucosa, dado que pueden haber cambios bruscos en los horarios de alimentación, falta de ejercicio durante los viajes y pueden haber cambios en los ciclos de sueño y de vigilia, lo que afecta la producción de ciertas hormonas que alteran los niveles de glucosa e insulina. Y por último, es posible que el sueño irregular o inadecuado, así como situaciones de estrés psicológico, conlleven a un descontrol de los niveles de glucosa. Por lo tanto, antes de pensar que es la insulina la que no sirve, debemos evaluar estas condiciones que pueden ser la causa de un mal control. Ahora hablaremos brevemente sobre cómo aplicar la insulina. Ante todo debemos conocer las jeringas que se requieren para aplicarse la insulina. Son jeringas especiales que vienen graduadas con números, que por lo general son el 30, el 50 y el 100, que indica las unidades máximas que puede almacenar y que pueden administrarse, y en las cuales una rayita equivale a una unidad de insulina, excepto para las jeringas de 100, en las que una raya equivale a 2 unidades de insulina. Este tipo de jeringas es habitual verlas en las personas que llevan muchos años de tratamiento y que se han habituado a esta forma de aplicación, puesto que en la actualidad se cuenta con la presentación de las insulinas en forma de plumas, lo que facilita enormemente la aplicación de las dosis de insulina y que además son fáciles de guardar y de transportar. Este es un dibujo donde podemos ver los puntos habituales donde se recomienda la aplicación de la insulina, donde vemos que las zonas resaltadas corresponden con la parte anterior del abdomen, la parte superior y externa de los glúteos, la zona anterior y lateral de los muslos y en la parte superior y externa de los brazos. Estas inyecciones producen muy pocas molestias si es que las producen, dado que son agujas muy delgadas y pequeñas, salvo en algunas condiciones donde se puede presentar un pequeño sangrado que resuelve rápidamente. Recordemos que la insulina debe aplicarse en el tejido subcutáneo, o sea, inmediatamente por debajo de la piel. En las personas que son muy delgadas o en niños se recomienda utilizar agujas más cortas o aplicar la insulina en un ángulo de 45 grados con respecto a la piel, esto con el fin de evitar aplicar la insulina en el músculo y no en el tejido subcutáneo, pues se absorbería más rápido de lo habitual. Luego de que se haya aplicado la insulina, se recomienda soltar el pliegue de la piel y esperar 5 segundos antes de retirar la aguja. Si al hacerlo aparece una pequeña cantidad de sangre, no nos preocupemos, solo debemos hacer presión por unos segundos sin necesidad de frotar la piel. ¿Qué condiciones pueden favorecer que la aplicación de la insulina produzca algo de dolor? Una de estas condiciones es que al inyectar la insulina, ésta se encuentre aún fría. Por tanto, antes de aplicar, debe dejar que la insulina se encuentre a temperatura ambiente. Otra condición es que si usted usa alcohol para limpiar la piel antes de aplicar la insulina, no deja secar completamente el mismo. Esto puede provocar dolor, por tanto, deje secar la piel completamente. Si al usar jeringas se dejan burbujas, esto puede provocar dolor. Que el sitio donde vaya a aplicar la insulina no se encuentre relajado. Estar tensionado favorece la aparición de dolor. Otra condición es reutilizar las agujas, ya que estas van perdiendo filo cada vez que las usamos. ¿Puedo reutilizar las jeringas o agujas? Por lo general, se considera que en condiciones adecuadas de higiene se podría utilizar la misma hasta 2 a 3 veces, pero lo ideal es usarlas una sola vez, ya que de esta manera se disminuye el riesgo de infección y los eventos de dolor. ¿Cómo debemos almacenar la insulina? Las insulinas en general deben mantenerse refrigeradas a una temperatura entre los 2 a 8 grados centígrados, lo que se puede conseguir colocándolas en la parte baja del refrigerador, lejos del congelador, y ojalá sin recibir directamente la luz solar. Tener en cuenta que el calor o frío excesivo las afectan y deben en esos casos desecharse. Los cartuchos de las plumas pueden permanecer hasta un mes sin refrigerarse, excepto en climas extremos, pero si estos cartuchos no han sido usados o abiertos, pueden permanecer bajo refrigeración hasta la fecha de vencimiento. Recordemos revisar siempre que la insulina no esté cristalizada, ya que en estas condiciones pierde su efecto. También tengamos presente que la vida de la insulina depende de la esterilidad de la misma. Un cartucho es estéril hasta que se prepara la primera dosis. Por tanto, cuando abrimos un cartucho, se recomienda cambiarlo cada 28 días, dado que al pasar ese tiempo pierde su efecto y se aumenta el riesgo de contaminación del mismo. Por lo tanto, un consejo útil a tener en cuenta es anotar las fechas en que se abre y se utilizan por primera vez.
y la fecha en que deben cambiarse. ¿Cuántos tipos de pluma hay? Hay dos tipos de pluma, los que son reutilizables y que requieren de cartuchos de insulina intercambiables, donde por lo general se tienen 3 mililitros de insulina, y los más habituales, que son las plumas prellenadas, que también contienen 3 mililitros de insulina en un solo reservorio, y que una vez terminados deben ser desechados. ¿Y qué tipo de aguja se recomienda utilizar? Existen diferentes tamaños de agujas según el tipo de paciente, por lo que tenemos agujas pequeñas de 5 milímetros, que son recomendables para niños y adultos muy delgados, o para aquellas personas que le temen a las agujas. Tenemos las agujas de 8 milímetros, que en general funcionan bien para todas las personas. Y tenemos las agujas de 12 milímetros, que se prefieren para usar en aquellas personas con obesidad o con exceso de grasa en las zonas de aplicación de la insulina. También es importante mencionar que no debe agitarse la insulina antes de aplicarla, porque puede favorecer la formación de burbujas. Y por último, algo que es obvio, pero que no está de más mencionar, y es que las agujas no deben compartirse con otros diabéticos. ¿Qué son las bombas de insulina? Muchas personas han oído hablar de las bombas de insulina, pero desconocen en qué consisten. Lo que debemos saber es que las bombas de insulina son unos aparatos que contienen en su interior un cartucho de insulina rápida en una jeringa y un émbolo que empuja la salida de la hormona con base a una programación dada a un procesador que hace parte del sistema. Esto facilita la liberación de dosis muy pequeñas de insulina de forma continuada y también permite que se puedan administrar dosis adicionales o también llamados bolos de insulina antes de las comidas. Para el funcionamiento de este sistema se necesita de una aguja que va insertada en el abdomen, la cual se debe cambiar cada tercer a cuarto día y la cual se conecta directamente con la bomba por medio de un tubo o catéter. Normalmente se recomienda usarlas en aquellos pacientes de difícil manejo por la pobre adherencia a la aplicación de las insulinas de forma habitual o aquellos que tienen alguna condición que impide dicha aplicación, así como en niños donde la aplicación frecuente de inyecciones puede llevar al rechazo al tratamiento y en algunos casos en mujeres embarazadas con diabetes tipo 1, donde también es necesario un control óptimo de los niveles de glucosa. Sin embargo, usar una bomba de insulina conlleva que el paciente sea responsable con el uso adecuado de la misma y de que se haga un monitoreo constante de los niveles de glucosa. Otra pregunta que se nos hace en la consulta es que si se decide la necesidad de usar insulina como parte del tratamiento, ¿será necesario o no usarla por siempre? Pues hasta este momento, y con lo que hemos comentado en los videos previos, sobra decir que los diabéticos tipo 1 dependen de la insulina para controlar la enfermedad y llevar una vida normal. Por otro lado, si uno tiene diabetes tipo 2, sabemos que hay una falla parcial en la producción de insulina, por lo que al principio de la enfermedad puede requerir de insulina en casos especiales, como la realización de una cirugía o durante una hospitalización por una infección asociada. Sin embargo, como ya ha quedado claro con lo que hemos visto hasta este momento, es que una vez que no se logra el control de los niveles de glucosa con medicamentos orales, dieta y ejercicio, y se decide usar insulina como parte del tratamiento en estas personas, siempre van a necesitar usar insulina para el control de la glucosa. ¿Es verdad que la insulina puede causar un aumento de peso? Esto es cierto. Una persona que necesita insulina y que inicia tratamiento con la misma, con frecuencia aumenta de peso. Esto es debido a que el cuerpo empieza a recuperarse, mejorando el estado de hidratación y a mejorar los niveles de apetito y de glucosa. Normalmente se podría esperar un aumento de peso entre 3 a 4 kilos. Sin embargo, este aumento puede ser mayor si no se sigue una alimentación adecuada y si las dosis requeridas para el control de la glucosa son elevadas. Por esto es recomendable que siga estrictamente su plan de alimentación guiado por un nutricionista y que comente y vigile junto con su médico el aumento de peso. ¿Y cómo sabemos cuál es el tipo de insulinas que más nos beneficia? Esto se decidirá en conjunto con el médico tratante, en base a las condiciones específicas de cada quien, por ejemplo, el tiempo de evolución de la enfermedad, los niveles de glucosa, etc. Como sabemos, las personas con diabetes tipo 1 no producen insulina, por tanto, habrá que tratar de replicar con las insulinas externas la forma de liberación habitual de las insulinas del cuerpo, por lo que es habitual que los niños y adolescentes con esta clase de diabetes deban usar por lo menos una insulina basal o de acción prolongada y 3 dosis de insulina de acción rápida
para las comidas, lo que conduce a la aplicación mínimo de 4 inyecciones al día. Como se mencionará en el video de ejercicio en la diabetes que se subirá próximamente, también es importante conocer cómo funcionan las insulinas que usamos y saber datos como el inicio de acción, el tiempo y la duración del efecto, dado que esto nos permite la posibilidad de hacer ajustes en las dosis con la guía del médico, si se presentan elevaciones inesperadas de la glucosa o descensos bruscos de la misma durante el día. Por ejemplo, encontrar cifras de glucosa persistentemente bajas durante el día podría ser un indicio de la necesidad de hacer ajustes en la dosis a aplicar de insulina basal. Sin embargo, a pesar de esto, siempre evalúe antes de hacer cualquier ajuste en las dosis de insulina si los cambios en los niveles de glucosa no son explicados por otras causas, como detallamos al inicio de este video. Muy bien, habiendo comentado todo lo anterior, vamos a mencionar brevemente algunas situaciones que pueden afectar también la absorción de la insulina. La primera de estas situaciones es el sitio de aplicación, pues es más rápida si se aplica en el abdomen en comparación con los muslos y los brazos. Pregúntele a su médico el sitio ideal para aplicar cada insulina en particular si es que usa diferentes tipos de insulina. Otra situación que puede afectar la absorción de la hormona es la aplicación de calor o hacer masajes en la zona de la inyección luego de inyectarla, pues si se hace masaje local se aumenta la absorción y si la temperatura exterior es elevada también se puede aumentar dicha absorción, por lo que debe tener precaución de la aplicación en sitios como los baños calientes, aguas termales o saunas. La actividad física o el ejercicio también pueden afectar su absorción si aplicamos la insulina en una extremidad que vayamos a ejercitar intensamente, por ejemplo en los brazos si se va a jugar tenis o en las piernas si será bicicleta o jugará fútbol. Otra situación que puede ser habitual es en aquellas personas diabéticas y que son fumadoras, dado que se ha demostrado que en estos casos el tabaquismo disminuye la absorción de la insulina y por tanto puede afectar fácilmente el control de los niveles de glucosa. También hay que tener presentes que durante la pubertad o la adolescencia, por los cambios propios del crecimiento, las necesidades de insulina se incrementan, entre otras razones por el aumento de varias hormonas, entre ellas las hormonas sexuales, las hormonas del crecimiento y por el cambio en el tamaño corporal que harán que la dosis de insulina pueda ser insuficiente. Por tanto, se recomienda control y ajuste mensual de la dosis de la hormona de acuerdo a las necesidades personales. Adicionalmente, debemos saber que en las mujeres durante el ciclo menstrual y también por efecto de hormonas como los estrógenos y la progesterona se incrementarán los valores de glucosa en sangre durante dicho periodo de tiempo. Sin embargo, una vez ha pasado el tiempo de menstruación, dichos valores por lo general vuelven a las cifras previas. Y por último, puede suceder que se presenten elevaciones de la glucosa en ayunas si la persona ha presentado episodios de hipoglucemia nocturnos, dado que el organismo trata de compensar dicha alteración con el aumento de la producción de glucosa en las mañanas. Y ya para terminar con los temas básicos en relación con el uso de insulinas, vamos a despejar una queja habitual de las personas durante la consulta. Y es que algunas personas manifiestan su rechazo al uso de insulina porque ésta les puede producir ceguera, ya que han oído de algún conocido que experimentó alteraciones en la visión al iniciar el tratamiento con alguna insulina. Con respecto a esto, debemos decir que es un mito que la insulina cause ceguera. Por el contrario, lo que en verdad sucede es que la elevación crónica de las concentraciones de glucosa en sangre causan daño en la retina y en la visión, como se comentó en el video de síntomas de la diabetes. Y al contrario de lo que se piensa, es el uso adecuado y a tiempo de la insulina lo que puede prevenir dichas complicaciones. Pero ¿qué es lo que puede suceder? Y es probablemente el motivo por el que se quejan algunas personas que inician tratamiento con insulina. Y es que cuando se comienza la corrección de los niveles elevados de glucosa con la hormona, se pueden presentar cambios visuales que son transitorios y en promedio no duran más de 2 semanas. Estos cambios pueden incluir visión borrosa. Sin embargo, tenga claro que esto no le sucede a todos los que inician el uso de insulinas y que dichos cambios se resuelven cuando se estabilizan mejor los niveles de glucosa. Por este motivo, comente con su médico de cabecera la presencia de dichas alteraciones para que éste le oriente qué conducta seguir, pero por lo general se recomienda no modificar o cambiar los lentes si es que usa durante este tiempo, ya que lo más probable es que al cabo de estas 2 semanas su visión continúe como estaba previamente. Y bien, hasta aquí todo lo que consideramos básico comentarles sobre el uso de insulinas en la diabetes. Esperamos les haya gustado la información y sobre todo que les haya sido útil. Si tienen dudas o preguntas pueden dejarlas en la caja de los comentarios o enviarlas directamente al email del canal.
como siempre, no olviden suscribirse y activen la campana de notificaciones. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta luego.